Que el Señor nos da, hermanos. Amén. Pues escuchábamos tantos testimonios, hermanos, necesidades que hay en el pueblo de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero también hay una confianza, hermanos, en que el Señor nos ayuda. Que el Señor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, una vez más. ¿Cuántos podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hermanos? Amén, hermanos. Hasta aquí el Señor nos ha dado vida. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí nos ha sacado en victoria, quizás con necesidades, quizás con enfermedades. Pero también dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos, hermanos, que nosotros amamos al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al que tiene todo el poder, hermanos. Sí lo reconocemos, hermanos. A Él es el que hoy venimos a adorar, a buscar de su ayuda, hermanos. Porque nosotros, hermanos, como hombres, como varones de Dios, pues somos varones y varonas de Dios. Ahora hemos reconocido lo que el Señor hace en nuestras vidas y lo que puede hacer, hermanos. Ahora adoramos al que hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas dependen de Él, hermanos, todas. Y que todo lo que está escrito en este libro, en esta preciosa palabra de Dios, hermanos, pues la tomamos y disfrutamos de ella. Porque ¿qué sería de nuestras vidas escuchar sabiduría de hombre, hermanos? Pues no tendría chiste, hermanos, pero cuando abremos la palabra de Dios a veces no sabemos qué voy a decir y qué voy a compartir. Pero usted abre la palabra de Dios y haya muchas cosas que hablar. Primeramente orándole al Señor, hermanos, poniéndole todo, las peticiones al Señor, nuestras necesidades, ¿verdad? Porque un hombre, si no le ora al Señor, pues puras palabras huecas, hermanos. Pero cuando empezamos a abrir la Biblia y leemos lo que es la palabra de Dios, pues ahí el Espíritu obra y va saliendo, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Oh, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Este pueblo de Roque 98. Señor, sabemos que tú has estado con nosotros en las pruebas, en las luchas, en necesidades. Pero tú has suplido y has menguado aún, Señor, los dolores, todo, Padre Santo, porque tú tienes el poder, la sabiduría está en ti, Señor, la sanidad está en ti, Señor. Nosotros solamente, Señor, somos instrumentos, somos tus hijos. Y nos acercamos a ti confiadamente, Señor, para decirte, aquí estamos, Señor, una vez más, pidiéndote. Pero sobre todo, Señor, dándote gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor que tú tienes, Señor, a nuestras vidas y que sigues teniendo, Señor. Gracias por este pueblo llanito, Señor, que están en el San Rafael en este momento buscando tu ayuda, Señor.
buscando, Señor, tu protección, Señor. Y hoy, Señor, aquí estamos una vez más necesitados de ti, Señor. Pero también confiados, Señor, que tú, Señor, no eres nuestro ayudador, eres nuestro protector, Señor, nuestro proveedor en todo, Padre. Por eso en esta tarde te decimos gracias, gracias, en el nombre de Jesús, y declaramos victoria en este pueblo, en este lugar. Declaramos que Satanás no tiene parte ni suerte en este lugar, en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestros corazones, porque ahora tú nos llenas, Señor. Has derramado de tu poder en nuestros corazones. Tú estás en cada uno de nuestras vidas, Señor. Ahora tú moras en nuestro corazón, sobre todas las cosas, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Que seas tú esta tarde hablándonos, Señor, que no sea idea de hombre, Señor, ni sabiduría de hombre, porque el hombre todo es vanidad. Pero tú que todo lo sabes y tú que tienes todo el conocimiento, Señor, a ti te rogamos, a ti te suplicamos que tú seas el que nos des la palabra, Señor. En ti descansamos y de ti tomamos la autoridad. Este hombre, el más menos de todos, te pide que tú le bendigas, que tú me ayudes, Padre. Y a cada uno de mis hermanos, si hay enfermedad, si hay tribulación, Señor, tú puedes confortar, tú puedes sanar, Señor. Toda dolencia, toda enfermedad, a ti, Señor, la ponemos para que tú, Señor, sanes y mengues, Señor, a cada uno de mis hermanos, aún los que no están en este lugar, Señor. En donde estén, Señor, bendíceles. Sana, Señor, a mi hermano Toño Gómez, Señor. Bendícele, sana ahí donde está, Señor. Y a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que no sabemos, Señor, que no tenemos conocimiento, tú puedes sanar. Aún, Señor, estos jóvenes, este varón que tiene necesidad, Señor, sana, Señor, sana, Padre. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, Padre. Amén. Siéntese, hermano. Gloria a Cristo, hermanos. Pues sí, hermanos, esa es la confianza que ahora tenemos, hermanos. Fíjese que yo escudriñaba la palabra de Dios, hermanos, y pues como le digo, hermano, a veces busca uno y le dice, Señor, ¿qué habló hoy, Señor? ¿Qué quieres tú que yo hable, hermano? Señor. Hermanos, yo les digo que a veces en verdad hay poca confianza y poco conocimiento en mi vida, hermanos. Pero cuando uno le pone las cosas a Dios, hermanos, Él obra, hermanos. Y Él va a hacer lo que Él quiera y Él va a darnos lo que Él quiera, hermanos. Y yo veía, hermanos, pues una vez más, hermanos, aquí en Marcos, hermanos, de este pasaje, hermanos, que hemos leído muchas veces y que según, pues creo yo que se ha compartido bastantes veces, hermanos, pero es la hija de Jairo, hermanos, y la mujer que tocó, dice, el manto de Jesús. Después de que esta mujer había visto muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, dice. Todo. Y antes le iba peor, o sea, en verdad, pues
yo me ponía a imaginar y ponía a pensar, hermanos, en esta mujer, pero después ella, cuando ya gastó todo, pues en verdad escuchó de Jesucristo, ¿verdad? Y tuvo mucha fe, mucha fe. Y entre la multitud se iba y se, o sea, no gritaba, no les decía como otros que decían, ten misericordia, hijo del Altísimo. O sea, hay otros pasajes donde hablan de esa forma y le hablaban al Señor, y esta mujer en silencio dice que se pasaba por entre la gente, entre la multitud, dice que la gente apretaba y ella caminaba entre la gente, buscando tocar el manto del Señor. Ni aun sus discípulos se daban cuenta que esta mujer iba tras del Señor, iba con esa intención, porque ellos iban quizás apurados porque la hija de Jairo estaba esperando al maestro para que tocara, o sea, esta varona, ¿verdad? Y quizás si la hubieran visto la trancan, ¿verdad? Para que no llegue a donde está Jesucristo. Porque así es, hermanos. Pero vamos a leer, hermanos, vamos ahí a Marcos 5:21, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice, pasando, dice, otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, dice. Se reunió, dice, alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, dice, llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró, dice, fíjese, hermanos, se postró a sus pies. Y dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ve y pon las manos sobre ella para que sea salva. Fíjese, hermanos, dice, para que sea salva y vivirá. Conocía el poder del Señor, hermanos, este hombre. Conocía. Y nosotros también, hermanos, hemos conocido el poder de Dios. Hemos conocido su poder grande. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el maestro iba, dice, fue pues con él y dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero fíjese, hermanos, la fe de esta mujer, o sea, la fe que tenía, dice, bueno, escuchó y dice, yo voy tras de alguien, ya no puedo, ya no tenía centavos, hermanos, ya no tenía dinero. Pero una mujer, dice el 25, pero una mujer que desde hacía, dice, 12 años padecía de flujo de sangre, dice. 12 años, hermanos. Y había sufrido mucho, y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos gastando todo lo que tenía, y nada, dice, había aprovechado. Antes le iba peor, hermanos. Y quizás a veces la gente que tiene mucho dinero dice, yo puedo hacer y deshacer, tengo millones de pesos y yo fíjese,
que se pudiera comprar la sanidad, hermanos, la vida. Pues en verdad los que están ricos y tienen, pues no necesitarían de Dios, y ellos creen que no necesitan de Dios. Tristemente, su dinero es Dios, porque dicen, pues yo tengo dinero y puedo hacer y deshacer. Así que, hermanos, nosotros tenemos un médico, hermanos, que es sobre todas las cosas y que tiene toda la sabiduría. Eso es la confianza, hermanos, que yo creo y creo que a mí Dios primeramente me sanó mi corazón y después de eso me sanó mi cuerpo, porque yo estaba muy enfermo, hermanos, muy enfermo. Yo creo que les he contado muchas veces que yo aquí llegué pesando 50 kilos. Así, hermanos. Pero Dios, en su grande misericordia, hermanos, en su grande amor, aquí me tiene, hermanos. Y yo creo que a más de algunos, hermanos, Dios los ha sanado. Eso hay que creerlo. Dice que más adelante dice, cree solamente. Por eso, hermanos, animémonos en seguir adelante y buscar de Dios. Y si aún tiene por allí usted algunas cosas que el Señor no le ha respondido, confíe en Él, espere en Él, que Él hará, hermanos. Porque Él sus promesas las cumple, hermanos. Y quizás usted ve y dice, a mí el Señor no me ha respondido. No ha echado de ver lo que ha hecho en su vida el Señor, pero ha hecho grandes cosas. Creo yo, hermano, que el Señor ha hecho grandes cosas en cada uno de los que estamos aquí. Así lo creemos, hermanos. Y que la gente diga y que cuente y lo que ella diga, hermanos, nosotros le creemos a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Porque Él es bueno, hermanos. Fíjese. Y había sufrido mucho, dice. Gloria a Dios, hermanos. Dice el 27. Fíjese, hermanos. Cuando oyó hablar de Jesús, dice. Fíjese, hermanos. Oyó de lo mejor cuando nosotros oímos eso, hermanos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, dice, por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, vino. Cuando nosotros teníamos tantos problemas, hermanos, tantas cosas. Pero la fe, dice, de la mujer empujó a actuar, a ella misma empujó, o sea, su fe le hizo actuar. Esa fe, o sea, cuando nosotros tenemos fe, nos doblamos rodilla y hacemos su voluntad del Señor, y el Señor escucha, hermanos. Él es cuando obra, hermanos. Él es cuando en verdad, fíjese, pero fíjese nada más, o sea, esta mujer dice, creía erróneamente que esta necesidad, o sea, bueno, estamos hablando de Jairo. O sea, Jairo creía erróneamente que necesitaba tocar a su hija, muy enferma, para sanarla. Pero también su fe era grande de este varón. No obstante, su fe era, dice, inquebrantable, dice. ¿Verdad? Porque también, ¿qué pasó con la hija de Jairo, hermanos? La levantó. Aún le decían, ya no vayas, ya no pierdas tiempo, ya está muerta, ya, ¿qué vas?
Fíjese, hermanos. Así que, hermanos, nosotros tenemos un gran médico, el que sana, el que limpia. Dice la palabra, sigue diciendo, dice el 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, dice, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre, dice, se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, hermanos. Fíjese. Así que, hermanos, ¿cuál era la fe? Muy grande. Pero dice que temerosa se empezó a oír. Y que empezó al Señor a hablar y a decir y a preguntar, ¿quién me tocó? ¿Qué sentido que sale poder de mí? Dice. Pero yo meditaba y decía, ¿acaso el Señor no sabía quién era quien le estaba tocando? Sí sabía, hermanos. Pero él quería que le dijera, yo fui, Señor. Porque ella erróneamente pensaba que con tocar su manto, o sea, fíjese, y que ella sí iba a ir, iba a salir. Pero cuando el Señor, el maestro, le preguntó, dice que regresó. Dice, yo soy, dice, yo fui, Señor. Temerosa, dice. En verdad, hermanos, Dios es sobre todas las cosas. Él es grande, hermanos. Muy grande es el Señor para nuestras vidas. Sí, hermanos. Y pues para esto, hermanos, el 30 dice, luego Jesús, dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjese, hermanos, nadie se daba cuenta, solamente el Señor y la mujer. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Fíjese, hermanos, estos discípulos iban con la ansiedad y que decían, pues, ¿quién no ves que te espera allá? Te están buscando, te están esperando. Yo creo que iban ansiosos estos discípulos. Pero dice, pero él miraba alrededor para ver quién había tocado, quién había hecho esto. Dice el 33, dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido. Fíjese, lo que había sido hecho, vino y se postró, dice, delante de él y dijo toda la verdad. Eso es lo que quería, fíjese, el maestro, que se postrara, que le dijera, y le dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, dice, ve en paz y queda sana de tu azote, fíjese, hermanos. Qué bendición, hermanos. Cuando al Señor le creemos estas cosas, el Señor obra. Cuando el médico dice una cosa y que le dijo, tú ya no tienes remedio, tú no te vas a componer, tú no tienes, ya no tienes dinero. Entonces escuchó de Jesucristo, dice. ¿Y qué pasó, hermanos? Nada más fue y tocó. Tantas enseñanzas que hay en la Biblia, hermanos, que en verdad hay cosas que no podemos entender de lo que el Señor hace. Lo que sí sé es que Él es grande, que Él es bueno y que Él hace lo que Él quiere y cuando quiere, hermanos. ¿Verdad? O sea, de hecho,
¿Por qué me tocas? ¿Por qué quieres? Él, conociendo los corazones, sabía que esta mujer había sufrido mucho, sabía lo que tenía, sabía todo. La sanó el Señor, la sanó para que viera su poder y su grandeza. Gloria a Dios, hermanos. Es la bendición del Señor. Así, hermanos. Gloria a Dios, porque Él hace lo que Él quiere, hermanos. Dice el 35, dice, y sigue hablando aquí la palabra de Dios, mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó, dice, lo que se decía, dijo al principal de las sinagoga, no, dice, no temas. Fíjese, hermano, no temas, dice. Gloria a Dios, no temas, cree solamente, dice. Y eso yo lo tomo para mí, hermanos. Aún nosotros tenemos temor de las enfermedades. Porque sí hay temor. Pero nosotros tenemos a alguien que nos puede sanar. Nada más hay que creer, dice. Hay que creerle a Dios. Cree solamente, dice. Y para que no se quedara ahí solamente, fíjese lo que pasa, hermanos, fíjese. Pedro dijo, ya, igual como Lázaro, que dijo, ya hiede, Señor, ya hiede. ¿Y qué pasa, hermanos? Para mostrar su misericordia del Señor, para mostrar su poder, levantó. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque dice muy grandemente el Señor: no temas, cree solamente, dice. Y él siguió, dice, no permitió que lo siguiesen nadie, sino que Pedro, Jacob, Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, dice, y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y todavía les dice, y entrando les dijo: ¿por qué alboroto? ¿Por qué alborotas? ¿Por qué alborotáis? ¿Y lloráis? Algo bonito, hermanos. La niña no está muerta, dice, sino duerme. Ya la vieron sin sentido, sin resollar, ¿verdad? Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó, dice, al padre y a la madre y a la niña, dice, y a los que estaban con él, y entró, dice, donde estaba la niña. Y tomándola, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talí, dice, talita comi, que traducido es: niña, dice, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios, hermanos. Fíjese, a ti te digo, con la autoridad del Señor, con el que todo lo puede, con el que da la vida, con el que la quita cuando Él quiere también, hermanos. Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Él nos da todo, hermanos. También si Él quiere mañana yo no amanezco, ya amanezco. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, hermanos, sabemos a dónde vamos a ir. Mientras estemos aquí y el Señor, mientras le pidamos a Él y que estemos haciendo su voluntad, el Señor
lo que pidamos, dice, nos lo concederá, conforme a su voluntad. Gracias, Señor. Gracias, porque yo le creo a la palabra, hermanos. Yo le creo al Señor. Fíjese, hermanos. ¿Y qué pasa, hermanos? Luego la niña se levantó, dice. Y andaba, dice. Y luego la niña se levantó y andaba. Puesto, dice, tenía 12 años. Se espantaron, hermanos, estas personas. Después de que se burlaban del maestro, después de que se mofaban y decían, pues ¿cómo vas a levantarla si ya no resuella? Burlándose. Falta mucha fe, hermanos. Solamente, hermanos, tenemos que creerle a Dios, a Jesucristo, porque eso es lo que necesitamos, creer solamente al Señor. Tantas cosas, tantos milagros que el Señor hizo, hermanos. Cuando el Señor abrió el mar, cuando el Señor tocó la peña y salió el agua, cuando dice, ¿de dónde no tenemos agua? ¿Cuántas cosas? Cuando les mandó la plaga a aquellas personas que no dejaban a su pueblo, hermanos. Todas las cosas, hermanos. El Señor tiene tantas cosas que mostrarnos a nuestras vidas para aprender de Él, hermanos, que es bueno. No temas, dice, cree solamente. Eso nos lo dice a nosotros hoy, hermanos. Que no temamos, que le creamos a Él, que creamos en su poder, en lo que Él puede hacer, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, hermanos. Si no, ¿de qué serviría, hermanos? Hay que creerle a Dios, hermanos, porque Él ha sido bueno, hermanos. Mire, hermano, viendo los milagros que hizo el Señor, vamos a Segunda de Reyes, hermanos. Pues algo muy conocido, mis hermanos, pero muy bonito. Segunda de Reyes 20. Cuando este hombre, el Señor les manda un mensajero y le dice, prepárate, porque vas a morir. Sabiendo que este varón era un hombre de Dios, ¿verdad? Y se inclinó y le empezó a orar al Señor, y el Señor lo escuchó. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Todos sabemos qué pasó, que lo regresó a este siervo, a este hombre, y le dijo, ve y dile que no morirá, sino que vivirá. Aleluya, hermanos. Y a veces a nosotros se nos hace imposible. Se nos hace imposible, pero para Dios, hermanos, todo es posible. La enfermedad de Ezequías, mis hermanos, dice la palabra de Dios, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, dice. Fíjese lo que pasa, hermanos. Aquel hombre se puso triste, dice, entonces volvió su rostro a la pared. Creo yo que es lo que tenemos que hacer cuando el médico a veces nos dice cosas que los médicos no tienen temor. Esos le hablan como si fuera un animalito el que está ahí tendido en una cama, ¿verdad? A veces así pasa. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Y qué le dice? Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, dice,
Fíjese, ¿qué le dice? Te ruego, oh Jehová, y te ruego que hagas memoria, dice, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, dice, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró, dice Ezequías, con gran lloro. Fíjese. Y antes dice que Isaías saliese hasta la mitad del patio, dice, fíjese qué rápido el Señor le contestó. Fíjese. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías, dice, diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, de tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, dice. Fíjese, al tercer día, fíjese, hermanos, ¿qué pasa? Cuando este varón le dicen, prepárate, porque vas a morir. ¿Y cuántas veces, bueno, aquí le decía el Señor a este hombre, ¿verdad? ¿Cuántas veces los médicos dicen, ya no amanece, llévenselo a su casa, ya muere? ¿Y qué hace el Señor, hermanos? Sana. El Señor hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Por eso, hermanos, dice que Ezequías fue un gran hombre de oración. Fíjese, Ezequías fue un gran hombre de oración. Dios también recompensa a quienes le han servido fielmente. Fíjese, eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Le escuchó y fue rapidísima su contestación. Cuando este varón le lloró y le dijo, tú sabes que he andado delante de ti haciendo tu voluntad. Y esa es la recompensa, hermanos, de aquellos que somos fieles al Señor y que tengamos esa diligencia de estar siempre buscando al Señor y siendo obedientes a su palabra. Es la recompensa de que cuando usted le pide, el Señor le contesta. Y nosotros como varones, como varonas de Dios, le hemos obedecido al Señor, hermanos. Y que siempre estemos en obediencia, buscando su rostro. Hay tantas cosas, hermanos. Mire lo que dicen los mandamientos ahí en Deuteronomio, los conocemos todos. Deuteronomio 5, atrás, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 5:32, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está, hermanos. Mirad pues, dice, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No, dice, os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado.
para que vivas y os vaya bien, dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso es lo que el Señor nos manda, hermanos. Eso es lo que el Señor nos dice. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis, dice, ni a diestra ni a siniestra. Fíjese. Y andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Pero también nos dice, nos manda que obedezcamos su palabra, hermanos, que hagamos su voluntad para que nos vaya bien en esta tierra y estemos preparándonos para el llamamiento final, que estemos listos para cuando el Señor nos llame, digamos, aquí estoy, Señor. Es algo bonito, hermanos, estar preparados para alcanzar misericordia del Señor, mis hermanos. Gloria a Cristo, hermanos. Pues hay muchas cosas aquí el Señor ha hecho y que nos sigue recordando esta tarde, hermanos. Que el Señor, las cosas que Él hacía antes, las sigue haciendo. Nada más, no temas, dice, cree solamente. Creerle al Señor. Créele al que todo lo puede, al que todo lo sabe, hermanos. Es nuestro Dios. Volvamos ahí a Marcos, mis hermanos. Gloria a Dios. Es muy bonito, hermanos, escuchar la palabra y leer la palabra, lo que el Señor nos habla, hermanos. Y yo les iba a decir, quizás a mí me falta mucho explicarles, pero les digo, me falta mucho explicar la palabra de Dios, pero aquí está escrita, hermanos. Nosotros podemos disfrutarla y tomarla y de ahí alimentar nuestro espíritu para creerle al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos ahí a 5:24, hermanos. Ahí al 24 otra vez, hermanos, a Marcos. Gloria a Dios. Y ver esos milagros que hizo el Señor. Porque el Señor sigue siendo bueno, mis hermanos, sigue siendo grande. Para nuestras vidas. Y hermanos, fíjense que a nosotros no nos debe de enfadar esta palabra, hermanos, porque ahí en el poblado de San Rafael hay hermanos ahí que se han desviado de la palabra de Dios, hermanos. Y esta palabra de Dios ya la desecharon, hermanos. Esta palabra de Dios, cambiaron la Biblia. Que porque ya siempre lo mismo, que porque ya toda la Biblia la saben. Creo yo, hermanos, que la Biblia, cuando usted la toma y si es el mismo pasaje, el Señor le revela cosas grandes. Aún siendo el mismo pasaje, si usted escudriña, si usted se dedica a escudriñar un versículo, le da tanto el Señor. Por eso, hermanos, siempre hay que estar orándole al Señor para que Él nos dé el entendimiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermano, ya la leímos al 5:35, mis hermanos. Muchos milagros que el Señor hizo aquí, mis hermanos. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios, bueno, es 5:35, pues eso también ya lo vimos, mis hermanos. Vamos allí a Lucas 7:1, mis hermanos. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, perdón. Tantas cosas que hacía el Señor, mis hermanos. Y que sigue haciendo, sigue obrando con poder. Y podemos decir confiadamente que el Señor sigue haciendo milagros, mis hermanos. (7:1), mis hermanos. Aquí Jesús sana al siervo de un centurión, hermanos. Después dice que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, dice que le oía, entró en Capernaum y le sirvió, y el siervo de un centurión, dice, a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió, dice, fíjese, le envió unas personas, dice, a decirle. Fíjese. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, dice, de los judíos, rogándole que viniese a sanar y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, dice, con solicitud, diciendo, o sea, es digno, dice, de que le concedas esto, es digno, es bueno esta persona, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, dice, fíjese la fe de esta persona, hermanos. El centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, fíjese, pues no soy digno, dice, de que entres bajo mi techo. Fíjese, porque ni aún, dice, me tuve por digno, dice, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, hermanos. Fíjese qué fe. ¿Cuántas veces, hermanos, alguien ora por nosotros, por algunos de ustedes, y aún sin saber, usted se mejora, o yo me mejoro, y ¿qué pasó? Pero aquella persona ora con tanta fe y el Señor obra, hermanos. Por eso dice que oremos unos por otros, hermanos, y que eso es bueno. Fíjese qué bendición. Y yo decía, Señor, ¿cuántas personas o cuántos hermanos habrán orado por mí? Y yo a veces me siento mal y de repente estoy bien, no estaba tan malo. Tristemente, qué feo cuando el hombre piensa así. No dice, Señor, gracias, Señor. Gracias por sanarme, gracias porque me siento bien, gracias porque, Señor, sin tu ayuda nada soy. Fíjese la fe de este hombre, hermanos. Grande la fe de este varón. Para con Dios. Y ellos vinieron, dice Jesús, y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto. O sea, le rogaban al Señor, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjese. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes,
Pues no soy digno, díjese, pero qué palabras de que entres a mi techo, dice. Por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Fíjese, o sea, y aquí fíjese, este hombre equivocadamente, pues comparó un poquito el poder de él, ¿verdad? Dice, porque también yo soy hombre, dice, puesto bajo autoridad. O sea, comparándolo, ¿verdad? La autoridad que él tenía, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, a este ve, dice, y va. Y el otro, gloria a Dios, hermanos, ve y viene, dice, ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Fíjese, hermanos, que el Señor, como en verdad lo que el Señor quiere, fe y algo, el corazón que ve humillado ante Él, ¿verdad? Y al oír esto, Jesús, dice, se maravilló de Él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo, dice, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese, hermanos. Dice, y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, hermanos. ¿Cuál es el milagro que el Señor? Grande. Así como yo escuchaba a nuestra hermana que iba con su hijo doliéndose, y decir que es muy doloroso lo que hacen los médicos. Pues es una madre y un padre, también duele mucho su hijo y su hija, pidiéndole al Señor. Y el Señor obró como quiso y le dio resultados buenos. Eso es lo que tenemos que creerle al Señor, hermanos, que Él obra como Él quiere y hace lo que Él quiere, hermanos. Nosotros nada más poner la fe en Jesús y dejarle las cosas a Dios para que el Señor obre con poder y misericordia, hermanos. Él va a hacer lo que Él quiera. Por eso le alabamos a nuestro Dios, hermanos, a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Mire, hermanos, vamos a Proverbios, hermanos. La palabra de Dios, yo no sé si cuando usted se siente un poquito de Dios enfermo y usted ora y le pide al Señor y lee la palabra del Señor, yo no sé usted cómo se siente, pero yo cuando leo la palabra de Dios se me olvida que a veces hay algún dolor o lo que sea, hermanos. En verdad, la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, hermanos. Ahí en Proverbios 3:5, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mire. Aleluya. Gloria a Dios, ya está ahí, hermano. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíjese, porque será medicina, dice, a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Pero dice, fíate de Jehová. Ten confianza, ten fe en el Señor, y Él va a hacer. Así como esta mujer primero quiso gastar todo su dinero. Ella tenía dinero, no sabemos cuánto, pero se lo gastó todo. Y cuando oyó hablar de Jesús, dice que fue tras Él a tocar su manto.
Y sabemos lo que sucedió, hermanos. Fue sana de su azote. Por eso, hermanos, sigamos adelante y siempre estemos confiados en el que todo lo sabe y el que todo lo puede, mis hermanos, que es nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, pues que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, que Dios les conceda